Un gusto saludarlos, darles de nuevo una bienvenida a Hablemos de Energía, este espacio que es una extensión de nuestras publicaciones especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. Mi nombre es Marcela Aranguren Riaño, directora periodística de estos espacios, y hoy de nuevo tengo un invitado que ya nos había acompañado en oportunidades anteriores, doctor Javier Eduardo Campillo Jiménez. Un gusto tenerlo por acá, Hola ingeniero. Marcela, feliz de estar nuevamente con ustedes. Hace casi ya, estamos hablando ahora casi 2 años que Casi habíamos 2 años. conversado cuando estaba en el IPSE. Exactamente, bueno. Mi invitado de hoy, pues, está aquí, pues, para hablarnos de lo que hizo, de lo que fue su gestión en el Viceministerio de Energía. La primera entrevista que habíamos hecho justamente en junio de 2023 era cuando estaba como director del IPSE, pero ahorita, ya después de 1 año y 3 meses en el Viceministerio de Energía y ante su renuncia, entonces ese es el motivo de esta entrevista. Gracias, ingeniero, por aceptar esta invitación. Bueno. Con gusto Marcela y muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, entonces vamos a poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, a recordar quién es el doctor Javier Campillo Jiménez. Él es doctor en Ingeniería de Energía y Ambiente de la Universidad de... Aquí no sé cómo se pronuncia, por favor me corrige. Claro. ¿Es Mälardalen? Mälardalen, o sea, la A con 2 punticos suena como una E, Mälardalen. Ok, esta universidad es en Suecia. También es magíster en Ingeniería de Energía de esa misma universidad, ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Bolívar, fue director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, allí estuvo 1 año, también fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde lideró distintas acciones y estrategias de energías renovables. En octubre 31 de 2023 se posesionó como viceministro de Energía y presentó su renuncia al cargo el día 31 de enero de 2025. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales está acá. Y quiero remitirme a un párrafo de esa carta de renuncia, doctor, donde usted dice lo siguiente. A ver, donde usted se despide y después de un agradecimiento muy sentido, dice que estaría abierto a continuar discutiendo temas energéticos en el futuro, siempre con respuestas francas y honestas y con sólidos argumentos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tratar en esta entrevista. Vamos a empezar por el principio. Cuéntenos, doctor, ¿cómo fue su llegada al ministerio? ¿Por qué llegó usted al ministerio en octubre de 2023? Bueno, tú recuerdas cuando tuvimos nuestra entrevista en el IPSE nació la estrategia que hoy es la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. En el IPSE, justo ese año, cambiamos y rediseñamos la estructura y la forma de energización en zonas no interconectadas para movernos de un modelo individual a un modelo comunitario de generación de energía vía microredes, que pues son los proyectos que hoy se están instalando en la Alta Guajira y en la costa Caribe. Y muy desde una perspectiva técnica, o sea, como toda la materialización de ese concepto que iniciamos en su momento con la exministra Irene Vélez, se quería potenciar y se quería avanzar fuertemente. Fue una de las principales razones por las cuales paso al ministerio para darle un enfoque sectorial a la estrategia de comunidades energéticas. Y el segundo, y que fue, digamos, también una razón de mucho peso, es que nos encontrábamos, o sea, el sistema se estaba preparando para el Niño 2024, y pues para todo sistema energético, arrancar un Niño
pues requiere como de tener, como dicen los marineros, todas las manos sobre cubierta, y entonces requería tener un equipo técnico muy robusto en el ministerio, por la razón por la cual el ministro Andrés Camacho me invitó a ser parte. Entonces yo decía de forma muy jocosa que entré al ministerio de niñero, entré a cuidar al niño. Ok, perfecto. Bueno, en ese balance de ese año y 3 meses de gestión, ¿cómo fue? ¿Qué logró hacer en ese viceministerio de Energía? ¿Qué fue lo más representativo? ¿Logró, digamos, estos dos cometidos del tema de las comunidades energéticas y ese solventar ese niño que se avecinaba? Sí, sí, de hecho, indiscutiblemente el mayor reto fue el niño, sobre todo porque durante varios periodos de tiempo, varias semanas y de forma intermitente, estuvimos sin CREC y comenzar un niño, y yo hago una analogía y es que operar el niño es como, o sea, tú manejas el sistema energético, es como un avión, y la CREC es el piloto, entonces la CREC tiene la capacidad de hacer todos los ajustes necesarios. Cuando no tienes a la CREC, no tienes ese piloto, y desde el Ministerio de Minas y Energía, pues la capacidad que tenemos es una capacidad de política pública, que si bien nos permite hacer algunos ajustes en el sistema, son ajustes con una brocha muy gruesa. Entonces, cambiamos la forma en la cual se despacha la energía, dando prioridad al despacho térmico. Eso fue algo que discutimos desde noviembre y diciembre, y establecimos una meta térmica para las semanas más críticas de operación, pero eso era como operar un avión en donde tú vas controlándolo, aumentando o disminuyendo la potencia de cada turbina. Entonces fue un reto técnico muy fuerte, un reto que trabajamos con el equipo de la Oficina de Asuntos Regulatorios, el equipo técnico que logré constituir en el ministerio, con XM, o sea, con todos los agentes del sector, con el Centro Nacional de Operación de Energía Eléctrica, Centro Nacional de Operación de Gas, y con la UPME. Entonces, conformamos un equipo desde la CACSE, que es la Comisión Asesora de Seguimiento al Sistema Energético Nacional. Entonces, como presidente de la CACSE, fue constituir ese equipo para tomar esas decisiones, y tomar acciones sin CREG. Creo que fue el reto, el mayor reto, pero afortunadamente logramos pasar el niño sin interrupción ni de un minuto. Incluso durante gran parte del tiempo de operación del niño pudimos apoyar a Ecuador, que estaba pasando por un niño muy duro. Durante varias semanas, en los momentos más críticos para Colombia, desafortunadamente tuvimos que desconectarlos, es parte del acuerdo que tenemos de la CAN con ellos, pero logramos garantizar que el sistema nacional operó de forma ininterrumpida. Entonces, ese fue, creo que uno o quizás el logro más importante de mi gestión como presidente de la CACSE, garantizar la operación confiable y segura del país durante ese año. Comunidades energéticas avanzó también muy rápidamente. Hoy se están construyendo más de 300, o sea, en total son más de 2.400 comunidades que hoy se están construyendo en el país, 300 de las cuales, o bueno, por lo menos dejé en construcción más de 200. También la iniciativa de territorios energéticos, que era como un modelo de comunidades energéticas para entes territoriales. Entonces, eso también, digamos, esas dos grandes misiones, y pues a los lados, eso es como en un juego de video, un montón de misiones laterales, que fue sacar toda la regulación que hicimos de hidrógeno, todo el trabajo que estamos haciendo en descarbonización y apoyo con el Ministerio de Transporte, para descarbonización del sector, toda la agenda de transición energética justa, los recursos que logré conseguir para transición energética, recursos del Fondo Climático Internacional. Fuimos el primer país en poder acceder a estos recursos del Fondo Climático Internacional para el desarrollo de tecnologías de integración de fuentes renovables de energía. Y también muy, muy importante fue que durante el año, o sea, desde que ingresé, le dimos una fuerza muy grande al grupo 6G, que es el equipo responsable de hacer el acompañamiento a todos los proyectos renovables del país, al igual que la mesa de alto nivel de energía, que también se coordina desde el ministerio, para lograr destrabar muchos de los procesos que tenían frenados a los proyectos renovables. Y con esa estrategia, de sentarnos con las empresas, sentarnos con los entes de gobierno, con los entes territoriales, logramos pasar de cerca de 200 megavatios cuando entré al viceministerio a casi 2 gigavatios. Logramos cerrar en 1.9 gigavatios en un año de energía, y pues ahora siguen muchos proyectos en construcción, siguen un montón de retos, pero creo que fue ese empuje que se le dio al sector fue muy importante para que entraran en operación los proyectos. Ok. Bueno, más adelante vamos a hablar del tema de la CRE, que es uno de los temas álgidos, ¿sí?
pero llega enero de 2025 y presenta usted su renuncia un viernes, 3 días antes de ese acalorado Consejo de Ministros. ¿Por qué se presenta su renuncia, doctor Javier? Bueno, eran múltiples razones, pero principalmente, y pues era un tema que como en su momento lo conversé con el ministro y lo conversé con todo el equipo directivo, dentro, y comprendo que conforme se va acercando el final de periodo de gobierno, pues existen tensiones frente a los compromisos, y se suele tomar decisiones que busca encontrar atajos para cumplir con esas metas, pero desafortunadamente se necesita, muchos de estos atajos pueden ir en contra de como una sustentación robusta técnica que pueda minimizar los riesgos y que pueda garantizar el éxito de la estrategia. Entonces, en ese sentido, y siempre me he caracterizado con todos los equipos que he trabajado, y precisamente que en la toma de decisiones seamos muy rigurosos, y creo que todos los que han trabajado conmigo, particularmente el equipo más cercano, sabe que a mí me gusta que me digan cuando estoy equivocado, cuando algo no se puede hacer, y si no se puede hacer, cuál es la mejor alternativa, lo que permite que uno pueda realmente construir y buscar las mejores decisiones para el país. Entonces, en ese sentido, frente a muchas decisiones, sobre todo regulatorias, que se estaban tomando en torno a la configuración y la reducción de tarifas, siempre he mantenido una posición muy estricta frente a la necesidad de garantizar la mayor cantidad de generación posible en el sistema. Por eso el gran esfuerzo que hicimos con la Mesa de Alto Nivel de Energía y el Grupo 6G para tratar de internar la mayor cantidad de energía al sistema. También estuve participando en la subasta de asignación de cargos, o sea, para garantizar la incorporación de más energía al sistema. Y desde el punto de vista regulatorio, estimular al mercado a que pueda establecer contratos de largo plazo. Entonces, cuando tú tomas, y como te decía, en el ejercicio de tomar muchas de estas medidas pueden ser contradictorias entre sí. O sea, si tú tienes un dolor de estómago y te tomas un Alka-Seltzer, pero además te tomas una aspirina, pero además te tomas, y comienzas a hacer una mezcla de pastillas tratando de solucionar el dolor de estómago, puede la combinación de pastillas generar un impacto incluso peor que el dolor de estómago. Entonces, en ese sentido, pues siempre fui muy crítico frente a las intervenciones en la bolsa. La bolsa es un mecanismo de transacción excedentario de energía, o sea, por fuera de los contratos del sistema, y es un mecanismo natural de balance. La bolsa en sí tiene momentos en los que se sube, momentos en los que se baja, porque va a responder a las condiciones climáticas de operación o las condiciones meteorológicas del país, pero cuando tú comienzas a limitar, puedes generar un efecto nocivo en contratos. Nosotros en enero, en pleno niño, nosotros abrimos un mecanismo de flexibilización en contratos para la compra directa de contratos de energía entre generadoras y comercializadoras. Funcionó muy bien, logramos conseguir que las empresas generadoras pusieran una cantidad importante de energía en contratos para los siguientes 2 años, con unas condiciones de precio que nosotros les permitimos generar, unas condiciones de precio por encima de la media, pero limitado. Entonces, eso permitió minimizar el riesgo para las generadoras, a la vez que garantizábamos que las comercializadoras podían acceder a un precio competitivo en pleno niño. O sea, lograron acceder a unos precios pues bastante bajos comparados con los precios que se tenían en la bolsa. Pero entonces, si tú comienzas a limitar los precios o los precios de escasez que se llaman, y comienzas a limitar el volumen de transacción, comienzas a generar y comienzas a estrangular el mercado desde la bolsa, lo que te puede generar un efecto, o naturalmente genera un efecto en donde no tiene sentido generar energía, y puedes estimular o puedes llevar a los generadores a que guarden energía en lugar de despacharla, porque ya han cumplido con sus obligaciones. Y este año en el país tenemos las obligaciones de energía en firme, y la disponibilidad de energía en firme tiene una brecha importante, y esa es una brecha que se debe cerrar mediante nuevas subastas de asignación o mediante estímulo de contratos por encima de las obligaciones de energía en firme o por encima de la ENFIC que actualmente tenemos en el país. Entonces,
esas medidas, y fui muy crítico en todos los espacios en donde decía, o hacemos una cosa o hacemos la otra, o limitamos el precio de transacción o limitamos el volumen de transacción, pero no podemos limitar ambas porque en un momento en el que no tenemos la cantidad de energía suficiente para garantizar el abastecimiento, lo que podemos generar es un estrangulamiento adicional que nos va a obligar a despachar vía restricciones, lo que va a generar un aumento en las tarifas. Entonces, por eso te decía, en el ejercicio de uno querer reducir las tarifas puede generar un efecto completamente contrario. Y esas son las discusiones a las que en mi carta invito y de las que cierro invitando a que la toma de decisiones vaya de la mano de analizar todos los factores y no solamente un factor específico en donde yo crea que si limito el precio de transacción en la bolsa, voy automáticamente a bajar las tarifas. Ok, esa, digamos, es su visión, su postura, sus argumentos. Antes de presentar la renuncia, seguramente usted tuvo oportunidad en varias discusiones y conversaciones con el ministro directamente de hablar sobre esos temas. ¿Cuál era qué decía él? ¿Qué receptividad o más bien si estaba un poquito cerrada la banda ante estas posturas? Pues mira que desafortunadamente lo que le dije a él, y creo que lo comenté en un espacio también abierto, es que muchos de los espacios desafortunadamente no se dieron. Y yo le decía en un mensaje pues, de despedida al todo el equipo directivo, le decía que él en estos momentos y para la operación energética del país en 2025 necesitaba a alguien que estuviese muy alineado. Necesitaban, y yo hacía una analogía con navegación en donde cuando tú te vas a entrar a una tormenta, el capitán y el primer oficial deben estar en total comunicación para que las instrucciones que bajan al resto de la tripulación lleguen bien y se tomen las mejores decisiones para que todos lleguen sanos a tierra. Entonces le decía eso. Y desafortunadamente no contamos con la cantidad suficiente de espacios y muchos de los espacios en donde presentaba mis argumentos eran espacios de toma de decisiones directamente en comisiones CREC, etcétera, y no tuvimos los espacios como para hacer estas reflexiones de fondo con los argumentos. Entonces, le dije eso, me hubiese gustado que hubiésemos tenido quizás más tiempo para estas discusiones, pero no se presentaron, traté de buscar estos espacios, no se presentaron y desafortunadamente, como creo también lo dije en mis mensajes de despedida, no puedo hacer parte de algo en donde a pesar de dar alertas, pues digamos que se toma una ruta diferente. Ok, bueno, usted ya dio un paso al costado y esto de alguna manera le da también como cierta libertad y tranquilidad de expresarse ahora no como gobierno, sino como ciudadano, ¿sí? Y esto que me está diciendo me recuerda el sentir de muchos sectores del sector, entre ellos los gremios, ¿sí? Que en varios espacios se han quejado abiertamente de que no hay esa comunicación. O sea, si no la había con ustedes que eran del mismo equipo, pues esto nos genera una preocupación muy grande a todo el país porque abiertamente, por ejemplo, los gremios han dicho, queremos que tanto el presidente como el ministro no gobiernen por Twitter, ¿sí? Sino que pongan la cara. Entonces, esto nos genera una preocupación grande. ¿Cuál es su postura como ciudadano ahora, ingeniero Javier? Sobre esto Eh, que le estoy diciendo y este eco que traigo de los gremios. Sí, pues el ministro es muy abierto al diálogo y fue algo que nosotros vivimos durante todo este año que tuvimos la oportunidad. Además, trabaja no solamente con los gremios, sino también con las personas. Yo creo que después de estas alertas y todo lo que el sector está levantando la mano, pues el ministro tomará acciones para sentarse nuevamente, porque pues ya lo he hecho en muchas ocasiones, pero para abordar esta situación. Y trabajar, es decir, el sector energético no es un sector que responde rápidamente, es decir, una decisión que tú tomas hoy genera unos impactos a mediano y largo plazo en el sistema. Entonces, por eso se debe ser tan cuidadoso en la toma de decisiones y por eso entiendo digamos, cuando el sector levanta la mano, que tiene un poco que ver con lo que yo decía ahora, cuando se toman muchas medidas simultáneamente, pues pueden generar el efecto completamente contrario. Te pongo un ejemplo, cuando nosotros
la segunda, por así decirlo, temporada que tuvimos de sequía, porque en el segundo semestre del año 2024 esperábamos una niña, o sea, esperábamos una rápida recuperación de embalses para prepararnos para el verano 2025, no se dio, o por lo menos no se dio en los llegó, meses sí. que esperábamos. Fueron meses muy secos, tuvimos un agosto hiper seco, tuvimos un septiembre muy seco, que nuevamente comenzó a poner al sistema pues en condiciones de alerta. Tanto que por primera vez en la historia activamos el mecanismo de desabastecimiento, que es un mecanismo que se desarrolló en la CREG hace más de 10 años y era un mecanismo de emergencia, por así decirlo, un último recurso. Y como ya teníamos a la CREG operativa, pues ya no fue necesaria una intervención desde el ministerio, desde la política pública, sino que hicimos uso de los mecanismos que ya se venían desarrollando, que ya se habían desarrollado, es decir, ni siquiera lo desarrolló este gobierno, sino que se había desarrollado hace más de 10 años y se habían hecho muchas revisiones en los últimos años. Y la sorpresa que nos encontramos cuando se aplicó el estatuto es que dejó en evidencia muchas inconsistencias de información en el sistema de generación, o más que inconsistencias de información, reflejó un poco la realidad de la evolución del sistema energético, un sistema de respuesta de emergencia que se desarrolló hace 10 años para un sistema de hace 10 años, con una demanda hace 10 años, no funcionó igual con la demanda de 2024 y con la capacidad de generación. En ese sentido, el sistema ha reducido sus volúmenes, los volúmenes de los embalses se han reducido y la demanda de energía ha aumentado. Eso llevó a unos altos precios de bolsa y pues digamos que y el sistema está en una operación crítica, un poco más crítica de lo que habíamos anticipado, logró funcionar y el mecanismo nos permitió operar durante ese tiempo, pero las evaluaciones que hicimos posteriormente nos mostró que hay que actualizar el mecanismo, que la información, por ejemplo, muchos de los agregados de agua que tenían reportados unos grandes volúmenes de agua, en el momento de operación realmente tenían control de embalses muy pequeños. Muchos de los otros embalses eran multipropósitos y también se utilizaban para el abastecimiento de agua, en donde el suministro de agua es prioritario al suministro de energía eléctrica. Entonces, todas esas cosas, digamos que nos mostró una radiografía muy actualizada del sistema, lo que fue muy importante para conocer cómo está el sistema hoy. Pero al punto al que voy es que estos ejercicios que nosotros hicimos, como la aplicación de este mecanismo y este estatuto, nos mostró que el sistema no está respondiendo como respondía hace 10 años y se tienen que tomar acciones muy importantes, sobre todo para garantizar el suministro de energía. Y en ese sentido, pues, digamos, la invitación al ministro y a todo el sector es a sentarnos de cara a esa planeación, sobre todo que la UCME ha hecho un trabajo increíble en la planeación y los mecanismos de mediano y largo plazo. Ya el ministerio los adoptó, pero necesitamos una mayor sincronización con los gremios para que podamos garantizar que eso entre. Es decir, las subastas de proyectos renovables que se hicieron en 18 y 19 están muy retrasados todavía. O sea, se han hecho todos los esfuerzos y el país tiene un montón de retos. La construcción de líneas de transmisión todavía, las líneas de Oriente, no se han podido construir, todas las que vienen, muchas que atraviesan la sabana de Bogotá, que llegan para abastecer la capital del país, no han podido construirse porque todavía seguimos en conversaciones con las veedurías ambientales ciudadanas que pues han presentado sus preocupaciones y que no ha sido posible terminar estas obras. Entonces, Colombia es un país muy complejo en donde nosotros podemos planear algo y esperar que en 2 años podamos construirlo, pero realmente nos podemos tomar 10 años por las conflictividades sociales y ambientales que tenemos en el país. Entonces, la invitación es a sentarse ya, porque estamos en un año bastante crítico para el sistema energético. Ok, y usted dice tomar decisiones. ¿Cómo se toman decisiones cuando tenemos una CREC casi que de papel? ¿Sí? Usted que tiene una trayectoria muy amplia en el sector y las personas que hemos trabajado con este sector desde hace décadas prácticamente, sabemos que teníamos un modelo o el modelo como tal ha sido muy, muy importante, ha sido referente para otros países después de todo lo que ocurrió por allá en los años 90, de ese niño tan terrible que nos hizo reestructurarnos, reinventarnos y que la institucionalidad
era, digamos, como un modelo a seguir muy valioso, pero hoy tenemos una CREC de papel, una CREC donde no tenemos unos comisionados que están nombrados en firme, una CREC que no puede actuar, que no puede tomar decisiones. Hablemos de eso. Y sí hay una cantidad de resoluciones, como decía usted inicialmente, que es como un cóctel que indigesta el sector prácticamente. Entonces, esa independencia de la CREC, ¿qué concepto le merece esa falta de independencia que tiene la CREC en este momento y las otras instituciones del sector? Pero fíjate que ahí sí, respetuosamente, difiere un poco del argumento de CREC de papel. Creo que en estos momentos tenemos una CREC fuerte, con comisionados con muchísima experiencia. Me entristece mucho la situación de Omar Prías, que entró como director, además con un conocimiento increíble del sector. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Prías hace más de 15 años, cuando él precisamente lideró el programa nacional de gestión integral de la energía para reducción de emisiones en el sector industrial y el sector energético en términos generales, cuando Colombia fue uno de los primeros países en trabajar con la adopción de la ISO 50001. Entonces puedo dar fe de las capacidades técnicas que tiene el doctor Prías, y pues me entristece mucho la decisión, pues la respeto, pero pues me entristece la decisión que tomó el Consejo de Estado de nombrar que no cumplía con los requisitos porque cuando trabajó todos esos proyectos energéticos, lo hizo desde las Naciones Unidas, y también lo hizo desde el apoyo que dio Colciencias en su momento, MinCiencias hoy, y decía que no eran entidades del sector. Sin embargo, el doctor Prías trabajó en el subsector de energía de Naciones Unidas y de ciencias. Entonces realmente pues no comparto completamente esa decisión, pero aún y así, los 4 expertos comisionados, si bien faltan todavía 2, los 4 expertos tienen una gran capacidad técnica, y sobre todo la CREC tiene una cantidad importante de funcionarios que conocen muy bien el sistema. Yo te decía que trabajando tanto en el Niño, la subasta que hicimos en el año 2024, la subasta de asignación de cargo por confiabilidad, me permitió trabajar con muchos de estos asesores y funcionarios de la CREC, que tienen además un conocimiento increíble del sector. En la CACSE también tuve la oportunidad, también revisando temas de gas. Entonces, la CREC precisamente es una institución muy sólida, y que precisamente garantiza, y es lo que ha garantizado la robustez del sector. Entonces, en ese sentido, yo defiendo la idea que tenemos una CREC robusta, y debemos respetar la independencia de poderes. Es decir, la Comisión Reguladora es independiente del Ejecutivo precisamente por esa razón, y entre las mejores prácticas en los países que tienen sistemas energéticos muy robustos se encuentra esa independencia entre poderes. Es decir, la Comisión Reguladora se asigna, si bien es asignado por presidencia, tiene un periodo de operación que normalmente está por fuera, o está un tiempo en un gobierno, pero otro tiempo en otro gobierno. Eso garantiza que inclusive cuando se tengan cambios de visión entre gobiernos, se tenga una comisión reguladora que responde al sector, una comisión reguladora muy técnica, que pueda tener como ese ejercicio de independencia en la regulación. Entonces, en ese sentido, yo lo que defiendo es que se mantenga esa independencia desde la regulación, que precisamente con argumentos técnicos se tomen decisiones. En la CREC saben que también tuve muchísimas discusiones con ellos, pero discusiones pues muy técnicas y muy amigables, en donde quizás yo quería que hiciéramos cambios más rápidos, pero también entendía la razón de la regulación, y la razón por la que a veces parece, y diciéndolo de forma coloquial, parecen tercos, tiene una razón de ser. Y es porque tú no puedes a un sector que tiene una inercia de respuesta tan alta, una decisión que tú tomas hoy no tiene un impacto mañana, tiene un impacto a mediano y largo plazo. Entonces tú necesitas una comisión que analice a fondo cuáles van a ser todas las implicaciones de esos ajustes regulatorios, ser muy juiciosa, y de alguna forma se convierten como en ese amortiguador, o en ese mecanismo en el que si yo giro el timón muy rápidamente, la CREC tenga ese mecanismo de control y supresión del esfuerzo, y que diga, no, si giro así de rápido, lo que voy es a volcar el vehículo. Entonces lo que hago es atenuar y cambiar la tasa de velocidad de giro para garantizar que giremos, pero que giremos de forma segura. Entonces eso es la CREC, y por eso a veces
hay choques entre el Ejecutivo y la CREG porque, por la toma de decisiones, pero responde a esa naturaleza de la responsabilidad que tiene la CREG de garantizar sobre todo la seguridad del suministro, la confiabilidad y la estabilidad de la operación del sistema energético. Ok, bueno, aquí hago una salvedad y es, digamos que no dudo de las capacidades y de las competencias de los comisionados, ¿sí? Sino es el tema de los nombramientos en firme, que es lo que es una camisa de fuerza, ¿no? Es eso, hago esa salvedad. Bueno, hay muchos temas que quiero desmenuzar, entre ellos el tema de las reservas de gas y el incremento de las tarifas, que ha sido pues uno de los temas tan sonados en los últimos días. ¿Qué concepto le merece como este choque de trenes entre los empresarios, entre el sector gas y entre el gobierno? Porque el gobierno nos dice, tenemos gas suficiente. Los gremios advirtieron desde muchísimos meses atrás que ya no teníamos gas suficiente, que teníamos gas escasamente para unos 6 años. Ingeniero, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, mira, el tema de gas, los campos, pues como naturalmente sucede, tienen una curva de declinación y los campos vienen declinando hace varios años. La toma de decisiones de exploración son decisiones que toman muchos años. Es decir, si tú no tienes gas hoy y tomas la decisión de, no sé, abrir nuevos campos, utilizar nuevas tecnologías, nuevos mecanismos, eso no te garantiza que vas a tener gas el próximo mes. Es decir, las decisiones toman y tienen una inercia de muchos años, que es de los grandes retos que este sector tiene este sector. Entonces, estas decisiones de aumentar el volumen de gas son decisiones que debieron haber sido tomadas hace muchos años. Sin embargo, o sea, a mí no me gusta el espejo retrovisor y decir ustedes debieron haber hecho. Listo, fue un problema que ya nos encontramos. Y el ejercicio en el análisis que encontramos es que hay una cantidad importante de proyectos de exploración, tanto en tierra como offshore. La apuesta a mediano o largo plazo está en offshore, pero la apuesta a corto plazo es aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia en la exploración y extracción del gas que hoy tenemos asignado para exploración. Es decir, ya hoy tenemos contratos, ya hoy tenemos taladros, ya hoy tenemos empresas que están explorando en el territorio. Irnos a buscar otro nuevo territorio, prácticamente comenzaríamos desde cero y no garantizaríamos el abastecimiento. Entonces, en ese sentido estamos presionando y desde la ANH se está haciendo un trabajo en presionar. Hay unos temas contractuales que no nos permiten avanzar tan rápido como quisiéramos, pero presionar esos procesos de exploración. Ahora, frente a lo que se ha dicho, incluso yo lo he defendido en varios espacios, en cuanto a cantidad y volumen de moléculas, tenemos. Es decir, si miramos la demanda y miramos la oferta, tomando en cuenta que cerca del 40% del gas ya se está importando desde que se construyó la regasificadora de SPEC, estamos hablando que son un poco más de 8 años en los que venimos importando gas para la producción de energía eléctrica. Tomando eso en cuenta, tenemos suficiente volumen de moléculas. Ahora, ¿qué sucede? Estas moléculas se transan en diferentes mercados. Tú tienes un mercado de energía en firme, o sea, de contratos de gas en firme, tienes unos contratos interrumpidos, tienes además una interacción con el mercado energético que cuando entramos en condiciones de escasez entran en vigencia los contratos interrumpibles de gas. Entonces las OCG se activan y significa que ese gas que estaba consumiendo un comercializador tiene que priorizarse para las plantas térmicas. Entonces, en todo ese sistema, lo que tenemos es que el mercado, y como te lo decía ahorita que lo encontramos cuando activamos el mecanismo de desabastecimiento, el mercado tiene que modernizarse. O sea, nosotros tenemos un mercado primario de gas en donde se hacen estos contratos de gas con firmeza a largo plazo. Y tenemos un mercado secundario en donde se pueden transar entre diferentes agentes excedentes de gas que no fueron utilizados. ¿Cuáles son los elementos que hemos encontrado? ¿Qué hemos encontrado? Número uno, encontramos unos altos niveles de retransacción en el secundario. Es decir, un excedente de gas que tú tenías, lo revendías a otro comercializador, ese comercializador lo podía revender y como resultado llegamos a tener un mercado en el que en el año 2024 un gas natural que se compraba en el mercado primario en 7, 8 dólares se terminaba transando varias veces, alcanzando un precio final de 22 y 24 dólares por millón de pie cúbico, muy por encima incluso
de lo que podría costar un gas importado. Entonces, ahí vimos hay una gran oportunidad en el mercado para organizar esto en el sector y aprendiendo del sector de energía eléctrica. Esto no sea en el sector de energía eléctrica. Tú en el sector de energía eléctrica compras a contratos y en la bolsa, punto. Entonces tienes un mecanismo mucho más regulado que el que hoy tenemos en gas. Entonces, ¿qué nos ha generado eso? Nos ha generado además sobrecontrataciones en agentes que lo pueden hacer, no es ilegal. Tú puedes y tienes derecho a que tú dices, mira, yo me estoy preparando para la sequía o bien un periodo seco y yo me estoy preparando garantizando tener suficientes contratos para poder responder, esto hablando de una planta térmica, genero contratos para estar cubierto en el momento en el que sea necesaria mi participación en el mercado para proteger a los embalses. Tengo que tener estos contratos para poder honrar mis obligaciones de energía en firme que están respaldadas con el cargo por confiabilidad. Entonces, pero en ese ejercicio de sobrecontratación, estamos dejando expuestos a otros usuarios muchos de demanda esencial. Por ejemplo, algunos comercializadores de demanda esencial han quedado expuestos y han tenido que salir a importar gas por no encontrar disponibilidad contractual de gas en el país. Entonces, no es que no haya gas, no hay contratos de gas en firmeza, sobre todo porque la regulación obliga a que los comercializadores de demanda esencial tengan que comprar contratos con firmeza. Entonces, algunos de los elementos que la ANH está revisando también tiene que ver con los campos, que no sean campos en pruebas ni que sean campos menores, campos de producción que no están poniendo el 100% de la disponibilidad de su gas con firmeza. Entonces están analizando por qué no están garantizando firmeza en los contratos, sino que los están presentando como contratos interrumpibles. Y también encontramos en el año 2024, a final de año, que encontramos que de la oferta de gas que los productores habían puesto en el mercado, cerca de 70 millones de pies cúbicos no fueron, o sea, que fueron declarados, no fueron puestos en contratos en el mercado. Y durante esa época se generó la importación de gas natural porque los comercializadores sí o sí deben responder a sus usuarios. Entonces, si un productor no les está ofreciendo gas, tienen que salir a comprar donde encuentren este gas. Entonces, como lo veo, es más un mecanismo de ponerle un poco de orden y más que ponerle orden, diría yo, un poco de modernizar el mercado. En el mercado de energía eléctrica tenemos muy buenas experiencias. El mercado de gas en otros países funciona más similar a nuestro mercado de energía eléctrica, donde incluso tienes un despacho marginal y tienes una competencia entre productores, en donde puedes incluso incorporar el gas importado dentro de esa mezcla y pones a los diferentes productores a competir y los usuarios entran a comprar en volumen. Entonces, eso nos permite generar un mercado más competitivo. Cuando tienes escasez, nuevamente volvemos al ejercicio en el que el hecho de que tengamos una cantidad suficiente de moléculas no significa que estemos excedentes. Es decir, tenemos un mercado estrecho, hay disponibilidad, pero está estrecho. Entonces, si a esa estrechez le sumas sobrecontratación, te genera un vacío en algunos usuarios. Entonces, aquí, y esto responde a que el mercado de gas se construyó en un país en donde nos sobraba el gas. Históricamente, el gas en Colombia no era visto como un producto de alto valor, sino que era visto como un producto prácticamente excedentario en los campos de producción, muchos de los cuales incluso todavía hoy queman este gas porque pues en su momento no tenía valor suficiente como para construir un gasoducto y no se construyó la infraestructura, se priorizó el crudo sobre el gas natural. Entonces, no había de alguna forma necesidad de generar un mercado tan competitivo, simplemente se hacían contratos de gas y eran contratos de gas muy económicos. Hoy que hemos incrementado la demanda de gas en el país y han declinado los campos, esa estrechez requiere de un mercado que responda a esa estrechez, que sea un mercado que estimule la eficiencia contractual para que ningún usuario o que todos los usuarios puedan ser atendidos y que podamos minimizar los riesgos de sobrecontratación e inclusive especulación de mercado cuando se tiene escasez. Ok, pero entonces, ¿qué va a pasar de aquí a 2029? Porque, a ver, tenemos una brecha y tenemos un bache preocupante, ¿sí? Porque, ok, los comercializadores tienen que salir a rebuscarse de donde sea gas para ponerle a su usuario. ¿A qué costo? Pues ya estamos viendo que eso va a impactar la tarifa del usuario final. ¿Sí? No en todo lado, pero sí en algunas zonas del país. Entonces, eso es preocupante. El ministro dice
por su parte, habla de la disponibilidad del pozo Sirius, que, pues, a ver, estaría disponible hasta 2029, si no estoy mal. ¿Y qué vamos a hacer de aquí a allá? ¿Sí? Porque ahí la preocupación es cada vez estamos perdiendo más nuestra soberanía energética, porque hace, en el año 2000, cuando empezó el boom del gas, cuando se empezó a hacer toda esta planeación, decíamos, tenemos gas para 30 años, pero ya se nos acabaron los 30 años, se nos están acabando, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y cada vez estamos dependiendo más es de importar, en lugar de hacer nuevas exploraciones, nueva explotación. ¿Qué vamos a hacer de aquí a allá, ingeniero? Si mal no estoy, creo que el último conteo de medidas que tenemos trabajando pues una versión como de CACSE Gas que está activada en estos momentos, habían cerca de 46 medidas. Pues no voy a pasar por las 46 medidas, pero las más importantes, uno, van de la línea de la optimización contractual, como te decía. Dos, hay algunas flexibilizaciones regulatorias que ya se han hecho, como la contratación a corto plazo. Eso nos permite que los campos que están en fuerte declinación puedan poner contratos con firmeza garantizada por cortos intervalos de tiempo. O sea, donde tú puedes decir, mira, yo te garantizo 50 millones de pies cúbicos por un mes. El otro mes renegociamos y el otro mes te ofrezco 45, el otro mes te ofrezco 40. Pero eso nos permite por lo menos que tengamos volúmenes transados en un mercado contractual a menor plazo. Esta no es obviamente el mecanismo de contratación preferido por las empresas porque claramente en la medida en la que puedan hacer y garantizar una contratación a 1 año, 2 años o 3 años, pueden traerlo a sus costos operativos y pueden hacer una mejor planeación de su operación. Sin embargo, si seguimos manejando los contratos a largo plazo, pues vamos a dejar una gran cantidad de gas que no se va a poder transar con firmeza, sino que se va a tener que vender ya sea en el secundario o tendrá que venderse en condiciones interrumpidas. Entonces, eso por un lado. Entonces, la flexibilización contractual que ya se está haciendo es importantísima. La segunda, ya tenemos que tomar medidas frente a la priorización para las térmicas. Yo te decía que nosotros teníamos y venimos de un país en el que el gas sobraba. En estos momentos está estrecho. Y gran parte de los usuarios de gas natural son las plantas térmicas en los momentos en los que se necesita. El mes de diciembre hubo una contratación muy importante por parte de las plantas térmicas, incluso haciendo el balance, en donde un volumen importante del gas contratado fue gas nacional. Ahora, eso lo pueden hacer. Las plantas térmicas de una resolución que expidió la CREG hace varios años, le dice a las plantas térmicas, hombre, si usted puede comprar gas nacional, compre gas nacional para que garantice que puede despachar energía a menor costo. Recordemos que a las plantas térmicas, sobre todo cuando están activados los precios de escasez, se les reconocen los costos de operación. Es decir, el costo del combustible se traslada al costo de la energía eléctrica que se paga. Entonces, en ese sentido, creo que ya es importante que dada la estrechez del sistema, prioricemos sectores que no tengan otras opciones de combustible. Entonces, los sistemas esenciales, por ejemplo, de las turbocompresoras necesarias para el sistema nacional, el sector industrial que ha hecho un gran esfuerzo por descarbonizar y pasar de carbón a gas natural, que pueda continuar sus operaciones en gas natural. Fundamental, el sector residencial que depende de la operación de gas natural y que no pueda hacer una sustitución por otro combustible o que hacer una sustitución por otro combustible generaría mayor contaminación. Entonces, las térmicas que sí tienen opciones, que tienen incluso reconocimientos de cargo por confiabilidad con otros combustibles que puedan respaldar en otros combustibles o que vayan al mercado importado. Porque si lo miramos y analizamos todo el sistema nacional, el impacto que van a tener, si bien van a generar un impacto en la tarifa de energía eléctrica, se va a distribuir a lo largo de toda la demanda un porcentaje, un porcentaje, pues no voy a decir que es pequeño, pero digamos que es un porcentaje bajo, se va a distribuir en toda la demanda de energía eléctrica. Entonces, el impacto para el usuario final de un gas importado en una planta de generación es menor que el impacto directo que tiene el gas natural en un contrato de gas natural para un usuario residencial. Entonces, esa medida, por ejemplo, nos permitiría liberar una cantidad importante de combustible que actualmente se está contratando en las plantas térmicas, gas nacional que se está contratando en las plantas térmicas, podría pasar
a la demanda esencial, y la demanda de las plantas térmicas se podría cubrir con gas importado. Entonces, o una parte por lo menos mayor se podría cubrir con gas importado. Entonces, esas, digamos, son dos medidas de muy corto plazo que nos garantizarían la operación de estos 3 años mientras entra en operación, bueno, 3, 4 años mientras entra en operación Sirius. Ahora, otra medida muy importante, los campos que tenemos actualmente en zonas de conflicto, como por ejemplo en el Catatumbo, tenemos una cantidad importante de campos que podríamos aumentar en producción. El potencial que tenemos de aumento de producción en esos campos puede estar alrededor de los 120, 140 millones de pies cúbicos, y que desafortunadamente por condiciones de orden público están retrasados. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de, a través de la consecución de la paz en la región, poder capturar ese gas que hoy tenemos atrapado en esa región y en otras regiones del país también. Entonces es muy importante que los esfuerzos, y sé que aquí estoy hablando de algo por fuera de mi cartera, pero todos los esfuerzos que se hagan en la consecución de paz nos va a garantizar que otros sectores podamos trabajar. Entonces, el que ya no tengamos estas áreas intervenidas por grupos armados nos va a permitir hacer mejores campañas y campañas eficientes y rápidas de exploración y de aumento de producción de campos de gas. Entonces yo te diría que esas 3 de las 46 medidas, ahí digamos muy detalladas, pero te diría que esas 3 medidas nos podrían garantizar el abastecimiento de gas en el país hasta que entre en operación Sirius. Ok, bueno, hay otro tema muy conectado y es el tema del fracking. Sí. Recientemente dijo el ministro que era una astrología, entre comillas, pensar que el fracking iba a bajar las tarifas del gas. Y pues esto un poco con relación a lo que dispuso el presidente de que Ecopetrol sacara su participación de los proyectos que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Campillo? El fracking se viene haciéndose muchísimo tiempo. Yo siempre tengo en todos los análisis, y como ingeniero siempre hago el análisis de costo-beneficio y análisis de matriz de riesgos. El fracking que ha permitido que Estados Unidos hoy tenga garantizado su abastecimiento energético, porque ellos pasaron de ser un país importador a un país exportador cerca de mediados de los 2010, más o menos como 2014, que hicieron una fuerte campaña de fracking, lograron garantizar ese abastecimiento. ¿Qué es importante para Colombia? Que las condiciones geológicas de Estados Unidos, que son de alguna forma utilizadas como las condiciones de referencia para todo el mundo, cambian mucho entre países. Normalmente las profundidades de agua, que es uno de los mayores riesgos que se tiene en fracking, que es contaminar acuíferos subterráneos, en Estados Unidos tú encuentras aquí acuíferos relativamente someros. Una vez pasas esos acuíferos, puedes estar haciendo fracking a mayor profundidad, cerca de los 1000, por encima de los 1000 metros, con un riesgo muy bajo de contaminación. En Colombia nosotros tenemos acuíferos a esas profundidades. Entonces, hay una diferencia geológica entre los dos países. ¿Qué se necesita hacer en Colombia? Avanzar con la investigación que venimos haciendo. Colombia tiene dos campos de exploración de fracking que consiguieron, o sea, tienen viabilidad social, viabilidad ambiental, que podría dar una cantidad importante de información al país frente al hecho de si se puede hacer de forma segura o no. Mi posición al respecto es que siempre y cuando se pueda hacer de forma segura y se garantice que el riesgo de contaminación se ha llevado a su mínima expresión, se puede avanzar en la medida en la que esto permita reducir el impacto ambiental que tenemos en otros sectores. Por ejemplo, si el desarrollo de un proyecto de gas natural mediante métodos alternativos nos permite desplazar una cantidad importante de volumen de dióxido de carbono que hoy se está quemando en carbón, en el análisis de costo-beneficio generaría un impacto ambiental positivo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que no debe hacerse, digamos, en forma de una campaña masiva, porque todavía en Colombia no tenemos el conocimiento detallado de la operación o del impacto que podría tener en los acuíferos subterráneos. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó uno de los compromisos es el desarrollo de un mapa geocientífico en donde el Servicio Geológico Colombiano tiene las capacidades para hacer un mapeo muy detallado de qué tenemos, que no solamente serviría para una toma informada de decisión de si se puede o no
utilizar métodos alternativos de perforación y extracción de hidrocarburos, sino otros elementos como por ejemplo el aprovechamiento de geotermia. En proyectos de geotermia también se tienen riesgos geológicos, por lo que se tiene que tener un conocimiento muy profundo de la geología nacional. Entonces mi invitación es a que, hombre, podemos seguir avanzando, pero con conocimiento, con ciencia, con pruebas, con un conocimiento muy informado que nos garantice que estamos minimizando el riesgo y que por el contrario estamos generando un beneficio ambiental al hacer una sustitución de un combustible mucho más contaminante. Ahora, otro elemento a tomar en cuenta tiene que ver también con los costos. Si bien Estados Unidos tiene una política y actualmente acaba de hacer un cambio casi 280 grados en su política de exploración y explotación de hidrocarburos, una política pues como lo dijo el presidente, Drill Baby Drill, o sea que es básicamente perforar y extraer la mayor cantidad de recursos de hidrocarburos, puede generar un impacto de reducción de costos en el mercado internacional. Entonces, en la medida en la que bajan los precios del crudo y se genera un excedente, por ejemplo, de producción de gas natural, podría ser que proyectos de exploración y explotación alternativa en Colombia sencillamente no sean costo efectivos y que pueda ser más costo efectivo importar que producir de forma nacional. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta, o sea, todos esos análisis, y yo soy muy estricto en que la toma de decisiones debe ser una toma de decisión objetiva, respaldado en información. Es decir, cuando te digo sí o no, debe ser respaldado porque estoy minimizando al máximo los riesgos y por el contrario lo que estoy haciendo, no solamente estoy minimizando, sino que además estoy generando un beneficio como al sistema, un beneficio ambiental al sistema. Entonces, frente a eso, el país necesita continuar avanzando en el conocimiento y esa construcción del mapa geocientífico que nos permita tomar decisiones. Ok. Bueno, hablemos del tema crítico de la deuda que tienen las empresas y de su futuro. Tenemos aquí a la vista el tema de aire, el tema de Afinia. Preocupante, bastante preocupante, porque pues había un compromiso del gobierno de respaldar, de entregar el dinero que se requiere pues para que las empresas se pongan al día con esas deudas y no impactar el suministro ni las tarifas de los usuarios, pero estamos viendo todo lo contrario. Entonces, ahí ante eso, ¿qué opinión le merece esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Sí, sí, yo viví eso los últimos meses del año pasado. Mi mayor preocupación era garantizar la operación. Recuerdo que sobre todo en el mes de diciembre teníamos incluso un retraso importante en el pago de subsidios para las zonas interconectadas que dependen exclusivamente de subsidios y el gran riesgo de tener localidades apagadas. De hecho, logramos tener algunas localidades que tuvieron que reducir la cantidad de horas de operación y finalmente con el Ministerio de Hacienda, con el actual ministro de Hacienda, logramos habilitar recursos para estas zonas no interconectadas y lograron pasar por lo menos el fin de año y comenzar el año con energía. Sin embargo, este mismo efecto ya lo estamos viendo en el sistema interconectado nacional. Se han girado recursos, pero la brecha está creciendo y particularmente en el caso de aire, no ha salido el informe final que se ha hecho de la intervención, pero pues la empresa está generando un impacto importante en el sector frente a los retrasos que la misma empresa venía realizando desde antes, incluso antes de la intervención, y esa es una de las razones que justifica la intervención de la empresa, es que comenzó a retrasarse también en pagos la empresa misma a proveedores. Entonces se está agravando el problema, se está aumentando la brecha de deuda en el sistema y mi mayor preocupación es que podamos llegar a un punto en el que tengamos liquidez desde la generación por precisamente falta de pagos desde la comercialización, especialmente en aquellas plantas que requieren la compra de combustibles, particularmente los meses de marzo y abril, son meses en los que históricamente por la baja hidrología se aumentan las compras de carbón, se aumentan las compras de gas natural, incluso en los días más extremos se compra combustibles líquidos para el despacho de energía térmica y eso requiere
prepagar a los que suministran, muchos de los cuales vienen de afuera. Si nosotros miramos el caso del gas natural, SPEC, ese gas se tiene que pagar en contratos, se tiene que pagar con anterioridad para que sea despachado al barco, pueda llegar, se pueda regasificar y entregar a las plantas. Entonces, si se genera y llegamos a un escenario de liquidez en la generación, podríamos llegar a un escenario, al peor escenario en el que el sector de generación comienza a declarar indisponibilidades por la incapacidad de compra de combustibles, es decir, todo esto se traslada a la cadena. Y esto lo hemos conversado en espacios. Esto no es, el Ministerio de Minas y Energía ha sido muy juicioso en la liquidación de las resoluciones del pago de subsidios. Y entiendo que en Hacienda están haciendo el mayor esfuerzo, pero la brecha está creciendo y es algo que también me preocupa. Hay un mecanismo y es un mecanismo que generaría un impacto muy negativo para los usuarios, y es que como último mecanismo, como última alternativa, si los comercializadores están asfixiados y ya, digamos, su caja llegó al mínimo, ya no es posible que consigan préstamos en el sector financiero, la ley 142 les permite traspasar ese subsidio a los usuarios. Porque a final de cuentas el subsidio que entrega el gobierno es un subsidio a los usuarios, no es un subsidio a las empresas. Cuando a ti te llega una factura en estrato 1, te dice el valor a pagar es de 200.000 pesos, pero tienes un subsidio del 50% si estás en estrato 2, es decir, te subsidiamos 100.000 pesos. Estoy utilizando números, cifras, simplemente para hacer el ejemplo. Entonces, tu valor a pagar es de 100.000 pesos. Pero el servicio es de 200.000. O sea, el usuario recibió y consumió 200.000 pesos. Lo que sucede es que desde el gobierno nacional estamos subsidiando el 50% hasta 147, hasta 173 en el caso de la costa Caribe, 173 kilovatios de ese usuario. Entonces, si no llega el subsidio, la empresa no tendría otra opción que decirle, señor usuario, con, digamos, el dolor del mundo, su factura es de 200.000 pesos, el valor que yo recibí por su subsidio es de cero, valor a pagar 200.000. Entonces, esa sería mi mayor preocupación, porque podría generar un efecto en las tarifas negativo, sobre todo para los estratos más vulnerables, en donde mayor esfuerzo hemos realizado por llegar. Entonces, y si bien estamos trabajando y trabajamos en otras iniciativas como comunidades energéticas, como llevar energía utilizando fuentes no convencionales de energía renovable, pues son proyectos que tardan meses y la situación del sistema está en estos momentos en un orden de semanas. Ya estamos terminando, pero bueno, un par de preguntas más, pero no puedo dejar de preguntarle esto esta preocupación que usted expresa y que es el sentir del sector y de los empresarios, es lo que estamos viviendo con el gas, ¿sí? Y que el gobierno manda a la superintendencia a investigar porque está argumentando que hay una especulación de precios, pero en realidad este es el contexto de lo que se avecinaría para el tema eléctrico, ¿sí? O sea, si no hay con qué manejar esos subsidios, pues hay que subir las tarifas, no hay de otra, y eso es algo que se viene hablando desde mucho tiempo atrás. ¿Usted cree que en realidad Vanti concretamente está especulando con los precios del gas? Pues no me puedo pronunciar específicamente porque no conozco las cifras al interior de la empresa, pero sí sé que la compra, pues en el mercado no tienes la información de quién es el comprador final por confidencialidad, pero un volumen importante de los contratos en firmeza llegaron al sector esencial, es decir, parte de este volumen de gas pudo haber sido el sector residencial, nuevamente porque te decía, no teníamos volumen disponible, oferta de los campos productores ofreciendo contratos en firmeza. Entonces, Vanti o cualquier empresa de gas hizo lo que tenía que hacer para garantizar la continuidad del servicio, es decir, un incremento, y no estoy, digamos, defendiendo aquí cualquier estrategia que pueda haber detrás porque no la conozco, pero en todo caso, si tú tienes, y tú disculpa que yo siempre hago ejemplos con todo, hombre, si tú todos los días
a tu familia le preparas cierta comida y tú, por ejemplo, en la mañana les preparas huevos o se cocinan huevos entre toda la familia para todos y de repente no encontraste en el supermercado mayorista donde normalmente compras los huevos a, qué sé yo, 800 pesos el huevo y te toca comprarlo en la tienda a 1600, te toca comprarlo a 1600 porque el peor escenario es que tu familia no desayune. Entonces, en este sentido, la empresa, Banti o cualquier otra empresa de gas natural, si no consiguió contratos en firmeza, oferta de contratos por parte de los productores, tuvo que hacer lo que cualquier empresa responsable con sus usuarios tenía que hacer y era comprarlo al precio que se lo vendía para garantizar el suministro de gas. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, por lo que realmente la evaluación se debe hacer a todo el sistema, no solamente al comercializador. El comercializador realmente es el último elemento de la cadena, eh, pero es importante mirar los flujos desde la producción. Ahora, también, y estos ejercicios de inspección son ejercicios pues que se hacen de rutina y nunca está de más revisar cómo está toda la operación. Ahí estarán revisando, por ejemplo, el histórico de contratos de la empresa, cuánto gas compró, a qué precios, ojalá que la empresa, pues, si tiene una demanda que está, digamos, acorde a su contratación, pues que no haya hecho sobre, o sea, que no haya vendido contratos económicos, que no los haya vendido en el secundario y que hubiese quedado expuesto, digamos, porque ese hubiese sido, digamos, una decisión comercial de la empresa, pues, digamos, pudo haberlo dejado expuesto a la compra de un valor mucho más alto. Entonces, digamos que eso es lo que supongo está evaluando la SIC en estos momentos, pero se debería evaluar el conjunto, o sea, se debería mirar por qué los 70 millones de pies cúbicos que se declararon el año pasado de algunos campos productores no se materializaron en contratos. Sé que también hubo un efecto que sucedió en un par de semanas, que era cuando se estaban haciendo los contratos en donde tuvimos una ocupación por parte de comunidad indígena en una de las plantas de gas importantes para Ecopetrol, lo que hizo que durante un par de semanas ese gas no se pudo ofertar con firmeza porque no estaba disponible. Entonces eso generó también un bache de disponibilidad contractual, por lo que te decía la importancia entre el orden público y la seguridad del abastecimiento. Entonces se generaron varios fenómenos porque muchas veces pudo haber sido, como es un tema contractual y son contratos a corto plazo, pudo haber estado dentro de esa semana. Entonces, el informe de la SIG nos dirá exactamente qué pasó, pero yo lo que creo es que y las empresas, y este es un sector muy serio, pues hizo lo que necesitaba hacer para garantizar el suministro de sus usuarios. Para evitar que esto vuelva a suceder, lo que necesitamos es analizar a todo el conjunto y garantizar que contractualmente, o sea, que los contratos estén reflejando la condición real de gas natural del país y que se minimice el riesgo a la especulación. Es decir, el volumen de gas está, o sea, el volumen, y ya nosotros hicimos el ejercicio con la NH, con la OME, lo comprobamos varias veces, y en cantidad de moléculas, es decir, en millón de pies cúbicos, disponibilidad para cubrir la demanda existe, tomando gas nacional y el gas que actualmente importan las termoeléctricas. El asunto es que este volumen no se está reflejando de forma equitativa en todos los usuarios del sistema. Entonces, ahí la invitación es no señalar, digamos, a un comercializador en particular, sino hacer una revisión de todo el ecosistema de gas natural que sí está casi que un poco, o sea, necesitando a gritos una modernización. Ok, bueno, rápidamente te agradezco ser muy puntual en estas respuestas. El tema, la necesidad de nuevas subastas de energía, ya que, o sea, vemos que para ampliar nuestra matriz energética, obviamente necesitamos echar mano de las renovables, pero son energías intermitentes. Sin embargo, hay que promoverlas dentro del marco de la transición. Tenemos un rezago, como usted mismo nos lo mencionaba, de proyectos que no han entrado, que hay una tramitomanía absurda, que es el palo en la rueda y que lo que impide que estos proyectos entren. Entonces, rápidamente cuéntenos de ese tema, de esa tramitomanía, qué hacer para destrabar eso y promover nuevas subastas por tecnologías.
Frente a las subastas, sí, totalmente necesaria. De hecho, pues ya viene en camino una subasta de reconfiguración para ampliar, digamos, es la subasta más rápida que se puede realizar y es básicamente subir la capacidad de los sistemas que hoy existen. Entonces, es para que las empresas oferten, ya sea cierre de ciclos, en el caso de las térmicas o en el caso de las renovables, aumento de capacidad, digamos, no despachadas centralmente, entonces que aumenten la capacidad que van a poner en el FIC para recibir un cargo, es totalmente necesario. Y nuevas subastas absolutamente necesarias. Y aquí el tema de la pluralidad tecnológica es fundamental, garantizar que podamos tener un mix de tecnologías que nos garanticen la confiabilidad del sistema. Frente al, pues, entonces, frente a subastas, totalmente necesarias. O sea, en Colombia ya necesitamos aumentar rápidamente la capacidad. El crecimiento de la demanda se está acelerando. Todo el mundo se está acelerando. Se espera que el promedio de aumento de la demanda llega a niveles de 4% anual, que es un nivel bastante elevado de aumento de capacidad, porque un proyecto de generación no se construye en 30 días. Entonces, es absolutamente necesario. Frente a la tramitología, si tú me preguntas a mí, además, digamos, viniendo también y teniendo mucha experiencia en sector privado, yo aplicaría algunas de las eficiencias que se importan desde este sector y yo concentraría y adoptaría algunas de las estrategias que han adoptado los países que más rápido han desarrollado renovables y es concentrar esfuerzos en un ministerio. Es decir, el Ministerio de Minas y Energía podría concentrar como tal en una ventanilla única. De hecho, se propuso, no es una propuesta nueva, es una propuesta que viene desde hace años, concentrar en una ventanilla única la tramitología y que desde ahí se redireccione a los demás, a las demás entidades de gobierno. Esto no le quita funciones a las demás entidades de gobierno, pero concentra y hace que sea mucho más ágil el proceso. En Alemania, perdón, en Dinamarca, tú tienes el Ministerio de Minas y Energía, pero tienes otro ministerio que es el Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible. En Costa Rica, que también tuvo un desarrollo renovable importantísimo, ellos tienen una matriz casi que 100% renovable, tienen el Ministerio de Energía y Medio Ambiente. Entonces, esto nos permitiría avanzar mucho más rápidamente en esa tramitología. Si tú me preguntas a mí, el tema de la ventanilla única está cobrando mucha mayor importancia. Ok, bueno, una última pregunta y es, con todo este paneo, esta radiografía que hemos hecho del sector en este espacio, ¿qué tan justa cree que en realidad ha sido esta transición energética de la administración de Gustavo Petro? Pues logramos, yo te diría, y esto lo he dicho en espacios, la transición energética está avanzando, eh, debe acelerarse. La velocidad en la que se está haciendo la transición energética no es suficiente al crecimiento de la demanda y los compromisos y las metas de descarbonización que tiene el país. Logramos llegar a cerca de 2 gigavatios en un año. Eso nos mostró que podemos cuando trabajamos de la mano entre el sector público, el sector privado y los entes territoriales. Sí es posible acelerar la transición energética. Eh, pero no podemos quitar el pie del acelerador. No solamente es un tema, ya hoy no es solamente un tema ambiental, es un tema de seguridad energética, es un tema de sostenibilidad económica y es un tema de desarrollo de país. Entonces, se está haciendo, pero no solamente no podemos, y corrijo un poco lo anterior, no solamente no podemos quitar el pie del acelerador, sino que tenemos que llevar el acelerador a fondo. Ok, bueno, ¿y el acelerador de su vida cómo va? Ahora que dio un paso al costado, ahora, ¿qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Bueno, he descansado como un par de días este fin de semana, descansé bastante, pensé un montón. Quiero continuar en la línea del desarrollo de tecnologías sostenibles. Creo que el mundo y la mejor forma de lograr descarbonizar y continuar avanzando es haciendo un balance entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico. Entonces, quiero trabajar en la descarbonización de sectores que tienen, digamos, los mayores retos de descarbonización, esos sectores duros de descarbonizar, porque pues por mi experiencia y el trabajo que he hecho cerca de 20 años, va mucho en esa línea, entonces quiero volver como
un poco a esa línea de tecnologías sostenibles, del desarrollo de tecnologías sostenibles para descarbonizar. A mí la meta, y desde que tomé la decisión de moverme del sector de telecomunicaciones al sector de energía, la meta siempre fue descarbonizar en donde sea, entonces, y de la forma más eficiente. Entonces, a eso me quiero concentrar. Bueno, pues le deseamos lo mejor en este nuevo capítulo de su vida, en lo profesional, en lo personal. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, por compartirnos desde su óptica, pues estas reflexiones, sus argumentos. Gracias, ingeniero. Y bueno, de verdad que ha sido muy importante tenerlo acá para hacer todas estas reflexiones. Marcela, muchísimas gracias. Y estas reflexiones son fundamentales y me encantaría acompañar en múltiples espacios. Yo creo que aquí no se trata de una discusión entre gobierno versus empresas, es gobierno y empresas trabajando por el desarrollo económico, ambiental, social del país, y la única forma de hacerlo es trabajando juntos. Colombia es un referente para la región en materia energética y debemos mantenerlo así y debemos garantizar un sector energético robusto, gremios responsables, gobiernos que estén sincronizados, que estén defendiendo, que defendamos y continuamos defendiendo a los usuarios, pero que garanticemos la sostenibilidad del sector. Una cosa no va en contravía de la otra. Así es, hay que hacer es una articulación y jalar todos para el mismo lado. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, ingeniero Javier Campillo, a ustedes, querida audiencia que nos acompañan siempre en estos espacios de Hablemos de Energía. Los invito para que vean nuestra edición 151 que estará en circulación en estos días, donde tenemos también un informe especial de la actualidad del sector. Los invito también a que nos visiten frecuentemente en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram como revista Mundo Eléctrico. Entonces nos estaremos viendo en los próximos días con un nuevo entrevistado para que hablemos de energía. Muchas gracias.